Hola amigos, le habla el doctor Raúl Póvez en su blog jurídico, el tema que deberás conocer como aporte a la sociedad. Hoy hablaremos sobre la violencia sexual en el Perú. Fíjense, mis estimados amigos, la violencia contra la mujer ha sido reconocida como una vulneración de derechos humanos y como una forma de discriminación por razón de sexo que afecta profundamente a la salud y a la calidad de vida de las mujeres que sufren, así como las bases de la sociedad. No se puede negar que se han dado pasos importantes para su visualización y atención, pero sin embargo, no existen evidencias de una reducción sistemática. Han transcurrido casi decenios desde su primera vez en el mundo y se consideró la violencia contra las mujeres como una vulneración de los derechos humanos. Para la eliminación de la discriminación contra la mujer, según la cual dicha violencia constituye una forma de discriminación y, por lo tanto, una forma de vulneración de derechos humanos en la región, se ha producido una profusa e importante normatividad que refleja los consensos internacionales en torno a la necesidad de erradicarla en el mundo. Y como ustedes verán, la violencia de género es sin duda un grave problema social en nuestro país. Las cifras que revelan las investigaciones sobre la incidencia del fenómeno y los reportes estadísticos sobre el número de denuncias que se interponen ante el sistema de justicia así lo demuestran. La información recopilada hasta ahora ha permitido reconocer que se dirige fundamentalmente contra las mujeres de todas las edades, independientemente de su origen étnico y condición social. En la violencia de género existe un componente adicional que no se encuentra en cualquier otro acto de violencia cometido contra el ser humano. Está estrechamente vinculado a las relaciones de desigualdad que se establecen entre los hombres y las mujeres, cuyo rasgo característico es la idea de inferioridad y la desvalorización de lo femenino. En particular, la violencia sexual es una de las formas más crueles de violencia de género. Como en el caso de los demás, se trata de una expresión de desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en todo el mundo. Por decir, en el año 1993, la Organización de las Naciones Unidas hacía notar por primera vez en el ámbito internacional que era una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la denominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, y ha impedido el adelanto pleno de la mujer. Y esto las consideraba como uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que la fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Precisamente el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una forma de vulneración de los derechos humanos constituye un cambio de paradigma fundamental que ha permitido el desarrollo de una serie de políticas públicas orientadas a su erradicación. Antes de este reconocimiento, se justificaba la violencia contra ellas como parte de las potestades del varón de la familia ante un incumplimiento del rol asignado socialmente a las mujeres. Así, se señala que la evidencia de la existencia de sistemas expresamente estratificados según el sexo, se observa que las agresiones contra las mujeres estaban reguladas. Es decir, que hacían parte de un sistema de normas sociales de conducta dentro de las cuales era legítimo golpear,
mutilar, encerrar, expulsar a las mujeres, siempre y cuando ya todos lo sabemos. La Asamblea General de las Naciones Unidas esto lo ha podido exponer de manera fría. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es tema que estamos analizando, ha sido pues el punto de infringir un marco normativo específico. Las agresiones se justifican en la medida en que existiera una causa para ellas. Una de las modalidades más crueles es la violencia sexual, expresión indudable de la discriminación de género que aún impera en la sociedad contemporánea. Por ello, se ha señalado que la profundidad con la que estas están arraigadas en la comunidad, las creencias sobre la superioridad la masculina y el derecho de los hombres de tener relaciones sexuales afectará enormemente las probabilidades de que se produzcan actos de violencia sexual. También incidirá en el grado de tolerancia de las comunidades hacia las agresiones sexuales y la gravedad de las sanciones contra los agresores si las hubiera. Solamente el hecho de reconocer como una vulneración de los derechos humanos ha constituido enormemente a romper esquemas tradicionales que vinculan esta violencia a espacios privados y, por ende, ajenos a la intervención del Estado. Asimismo, ha contribuido a la identificación y reconocimiento de situaciones de violencia en el espacio público que no eran considerados como tales. Obsérvese, por ejemplo, las diversas modalidades de violencia sexual, entre ellas el hostigamiento sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la violencia como tortura, etcétera, etcétera y etcétera. Este importante avance ha generado una interesante producción normativa que ha puesto énfasis en la responsabilidad del Estado, no solo por la actuación de sus agentes, sino incluso por la acción de particulares. No obstante, la aparición de innegables avances normativos e institucionales persisten preocupantes dificultades en la investigación, sanción y reparación en los casos de violencia de género, en especial la violencia sexual cometida contra las mujeres mayores de edad. Estas dificultades derivan de la impunidad y, como consecuencia, de la desconfianza en el sistema de justicia por parte de las víctimas. Fíjese que la violencia de género como vulneración de los derechos humanos, en este caso, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, la violencia de género es reconocida hoy como una forma más extendida de la vulneración de los derechos humanos que en el mundo sufren mujeres a lo largo del ciclo vital, por los efectos que produce el nivel personal, familiar y en la sociedad. Es considerada como un grave problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo y la paz. Son diversas sus manifestaciones y los espacios en los que ocurre. En efecto, este tipo de violencia de género puede expresarse en actos en los que no se requiere contacto físico, pero también en tocamientos indebidos, acoso sexual e inclusive la violación. Además puede producirse en contextos de conflicto interno o externo, en los que se utiliza como una forma de tortura. En este caso, se ha reportado, además de la violación, otras manifestaciones como de desnudos impuestos, prostitución forzada, embarazos forzados, etc. En razón de ello, en los estatutos de los tribunales internacionales ad hoc para
en este caso la ex Yugoslavia y Ruanda, la violación sexual se incluyó como uno de los crímenes contra la humanidad y, bajo algunas condiciones, como un acto de tortura o de genocidio. Estos actos también tienen lugar en los contextos de paz, en espacios cotidianos como la escuela, en el ámbito laboral y en el hogar, e incluso en el marco de relaciones familiares, de pareja o de confianza. Diversas formas de violencia sexual están asociadas a la violencia física ejercida por la pareja. En un estudio de la Organización Mundial de la Salud se señala que en el 30% y el 56% de las mujeres se habían visto víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja. Informó que se había tratado de violencia tanto física como sexual. Bien, sin duda, el desarrollo jurídico que en el ámbito internacional han tenido los derechos humanos en los últimos 50 años es un logro significativo en la historia de la humanidad. Ahora, los consensos adoptados en el mundo para lograr el reconocimiento acerca de su respeto y protección son el resultado de un proceso iniciado siglos atrás, en el transcurso de los cuales fueron ampliados sus alcances y sus contenidos. También la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer, y los primeros resultados sobre la prevalencia de eventos relativos a la salud y respuesta de las mujeres a dicha violencia. A través de estos consensos, los estados partes se comprometen no solo a respetar, sino a garantizar y hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en ellos. Uno de los últimos avances en ese sentido es el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Pero, sin embargo, tenemos estos problemas, y que de todo ello el Perú es parte de este sistema de análisis que estamos haciendo. Sin embargo, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a las realidades que estamos viviendo en nuestro país, yo me atrevo a preguntar: ¿el Perú, país de violadores? ¿Qué es la cultura de la violación? Es un tema o es una pregunta que quiero y voy a entrar a disgregar. El caso de la violación sexual, ustedes recordarán como anécdota a una empadronadora durante el censo en el año 2017 en el distrito del Villa Salvador. Fue un tema que conmocionó e indignó a la opinión pública en tiempos, pues, donde cada vez se visibiliza y se denuncia más el maltrato de las mujeres, ¿no? Como vemos, pues, estos movimientos sociales de las campañas que hemos visto, Ni Una Menos, por decir. El feminismo, como una tendencia internacional que reivindica los derechos de las mujeres, ha ayudado a hacer aún más visibles los casos de violencia de género, y cada vez pone más de manifiesto a una sociedad que valora poco o nada el bienestar, la vida y la integridad de las mujeres. Pero, ¿es cierto que el Perú es un país de violadores? Primero, definamos la cultura de la violación.
Un término que ha recobrado vigencia, pues se trata de una cultura donde la violación es un problema social y es aceptada y normalizada por actitudes sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad. Además, la cultura de la violación se expresa comúnmente en comportamientos como culpar a la víctima, la cosificación sexual, la trivialización o negación de la misma. Por ejemplo, descalificar la violación cuando no se ajusta a los estereotipos que se tienen sobre el acto de violar. También se incluye dentro de esas expresiones el uso del lenguaje misógino y las diferentes actitudes machistas que se denuncian comúnmente en nuestro país, por lo que lamentablemente encajaríamos en esa denominación. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué pasa por la mente de un violador? Para entender, un hombre no viola a una mujer en la calle así como así. Saben que es inapropiado, así que lo hacen en secreto, lejos de los ojos de los demás. Entendiéndose que la violación no es un acto sexual, es una agresión. Está relacionada a una voluntad de ganar. Entiéndase como tratar del poder. La educación de estas personas cuando niños, de acuerdo a los valores masculinos dominantes en sus culturas, repercute en sus actos cuando son adultos. Los hombres cuyas madres son golpeadas por sus padres tienen mayor tendencia a ser agresivos en sus propias relaciones. En general, los niños, las niñas, se definen en la sociedad como una forma en la que sus madres son tratadas por sus padres. La forma de combatir este problema pasa necesariamente porque un violador admita que sus actos son erróneos y se responsabilice de ellos, algo poco común. Ahora bien, recordando un antecedente, en nuestra carrera legislativa, recordarán, cuando el 17 de mayo del año 2017 se aprobó un proyecto de ley que buscaba implementar la cadena perpetua para estos casos de delitos, pero mejorando lo que ya tenemos dentro del Código Penal actual. Y endurecieron la pena, y esto fue aprobada por unanimidad para todos los violadores menores de 14 años. Endurecía las penas, ¿verdad? Mientras que la castración química, que estaba también como propuesta en ese momento coyuntural en la cual se vivía, que también actualmente también se sigue, ¿no? Se sigue, es tema, ¿no? Tema recurrente, tema constante. Tuvo, por parte de los legisladores, 20 abstenciones y 7 votos en contra. Y la castración química para violadores de menores de edad como alternativa, o sea, este planteamiento era como alternativa al polémico tema de la pena de muerte, que también estaba como propuesta. Por mí, entendiéndolo como una propuesta populista.
Ante estos sucesivos casos de violación sexual en el Perú, un país catalogado como uno de los más inseguros para las mujeres, se acentuó y se fue más por consolidar la castración química y buscaron la viabilidad y la debatieron en el Pleno, en el Congreso. Pero lo que interesa acá es en qué consiste esto de la castración química, que es bastante interesante conocerlo, disgregarlo y después formar nuestras opiniones, ¿verdad? La castración química eh, frena la producción de testosterona, la hormona sexual masculina que está distribuida en el 90% en los testículos y el 10% restante en las glándulas suprarrenales. La testosterona tiene funciones en el organismo, una de ellas es dar el deseo sexual, el vigor sexual, la erección, la eyaculación, la fuerza muscular y tiene relación con la memoria. Explica el campo médico, los especialistas, los urólogos en este tema. La castración química se considera como fármacos que pueden ser administrados vía oral o intramuscular. Por ejemplo, tenemos uno conocido que es el Depo-Provera. Esto es un acetato de medroxiprogestona, un anticonceptivo inyectable que sirve para la castración química. Pero esto lo da el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, para el control de la natalidad de las mujeres y se puede utilizar también en estos casos como para llevar a cabo una castración química. Pero este procedimiento es reversible y pasajero. Utilizamos un fármaco que puede durar pues un mes la acción de privar la testosterona y aplicaremos pues, cada 3 o 6 meses. Es lo que nos informa, los que nos da a conocer los especialistas en la salud. Bien, pero la castración química es un término utilizado para describir medicamentos destinados a reducir básicamente el líbido y reducir la actividad sexual. Por lo general, para impedir que los violadores o pederastas u otros delincuentes sexuales reincidan. ¿Qué entendemos por líbido? El líbido en latín se deja entender como el deseo, la pulsión, y en ese sentido estricto, la sibidia es un fenómeno que se usa en la medicina y en el psicoanálisis de manera general para denominar el deseo sexual de una persona y así de esa forma queda definida. Como comportamiento sexual, la libido ocuparía la fase apetitiva en la cual el individuo trata de acceder a una pareja potencial mediante el desarrollo de ciertas pautas etológicas. Bien,
Cuando hablamos nos referimos a la castración quirúrgica, mm, estamos hablando ya de otro tema. Lo digo esto porque una cosa es la castración química y vamos a diferenciar lo que es una castración quirúrgica. La castración quirúrgica es cuando se eliminan los testículos o los ovarios, ¿no? En tanto, lo digo esto para diferenciar, no vayamos a confundir, ¿no?, estos dos términos. En la castración química no se ocasiona un cambio físico permanente en el cuerpo, ya que no es una forma de esterilización, sino que se administran diferentes medicamentos, como ya lo dijimos, ¿no? En por ejemplo, ¿no?, el Depo-Provera. La Depo-Provera es un prostágeno aprobado por la FDA para el control de la natalidad, que sofoca la conducta sexual de los delincuentes sexuales por medio de la reducción de niveles de testosterona en los hombres al disminuir sus niveles de andrógenos en el torrente sanguíneo. Fíjese que esto en teoría reduce las fantasías sexuales compulsivas de algunos tipos de delincuentes sexuales. Los efectos secundarios de la droga han sido raros y se cree que son totalmente reversibles con la interrupción de un tratamiento. Bien, este tipo de tratamientos han sido utilizados desde hace tiempo para reducir líbido de los agresores sexuales, cuya incapacidad para controlar sus pulsiones se conduce a repetir conductas sexuales que perjudiquen a terceros. La castración química, entonces, como método terapéutico, ha sido y es muy polémica debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales. Ha sido propuesta como alternativa reversible, incruenta y como menos efectos colaterales de la castración quirúrgica. Además, los estudios realizados no logran confirmar que la castración quirúrgica resulte eficaz en una lucha contra los agresores sexuales. Bien, nosotros ya hemos definido y hemos entendido con respecto a este tema que estuvo en debate, ¿no?, para combatir la ola criminal con respecto a la violación sexual. Sin embargo, la castración química a violadores es solución artificial. Esa es la interrogante. Lo decíamos y lo comentamos que la dosificación de este producto tendría que hacerse cada 3 meses o 6 meses. Entonces concluimos que esta castración química es una solución momentánea en el tiempo, ¿no? No es constante, no es perenne. Pero lo más importante, este tipo de sanción, este tipo de medida podrá disuadir a los agresores. Ahí queremos llegar. Eso es lo que interesa de toda esta propuesta. Señores, en anteriores programas dije incansable que el problema se resolverá de este tipo de delitos, de este tipo de problemas sociales, se resolverá con políticas educativas y de salud, con un enfoque de género. La castración química a los violadores
en sí es una solución meramente artificial. Y a final de cuentas, viene a ser una propuesta populista, que no resuelve el problema, que está íntimamente relacionado con el machismo y el ejercicio de una sexualidad basada en la violencia. Esta medida se centra en endurecer las penas para los violadores. Eso es lo que se busca. Puede ser importante si las instituciones cumplen. Fíjese, si se diera a ese extremo, dándole el beneficio de esa duda, si es que las instituciones pues cumplen con la ejecución de las sentencias, si fuera el caso que estuviera en vigencia este tipo de medidas para combatir ese tipo de criminalidad. Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque nuestra sociedad, nuestras autoridades, nuestro sistema no está en la capacidad para poder responder a ese tipo de expectativas. Entonces, a final de cuentas, si fuera el caso, tampoco va a disuadir. Si bien es cierto, es un tema que vivimos actualmente y hay que dar soluciones, endureciendo las normas que ya que ya cada vez la endurecen más. Sin embargo, el flagelo sigue constantemente repitiéndose. Entonces, es lo que yo invoco y lo que yo siempre recomiendo, que solamente aplicando políticas educativas y políticas de salud podremos combatir este flagelo a futuro. No de manera inmediata, pero puede ser, siendo bastante optimista, a corto plazo o a largo plazo. Pero ya estamos trabajando. Y tampoco aplicando este tipo de políticas significa que el flagelo vaya a desaparecer. Eso sería una falacia. Pero sí estoy seguro que disminuiremos la tasa de criminalidad en este tema. Entonces, es claro pues que, señores, e insisto, que la erradicación de las diferentes violencias contra las mujeres se alcanzará y se implementará con una educación sexual integral y políticas de salud. Política de salud porque tenemos que entrar a trabajar en la salud mental de nuestras familias peruanas. Eso será, pienso que eso será la forma de poder disminuir esta tasa. Y de aquí solamente podría decir a los gobiernos de turnos, a los que pasaron, a los que están y a los que vendrán, dejemos de tratar estos temas con políticas populistas. Bien, señores, ha sido un gusto tratar este tema y escríbanos y estaremos próximo comentando temas de esta naturaleza. Los esperamos. Muchas gracias.